Estamos ahora con Marisa Glave. Ella es coordinadora nacional adjunta del partido Tierra y Libertad y, como seguramente muchos saben, fue regidora del municipio de Lima, sacada por un proceso de revocatoria. Marisa, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comenzaremos por este tema, un poco ya a la distancia. ¿Cómo has evaluado ese proceso de revocatoria por el cual varios regidores de Susana Villarán tuvieron que dejar el cargo y ella terminó su mandato? En fin, bastante discutido, pero con posiciones bastante diversas. ¿Cómo evalúas tú ese proceso? Mira, creo que una de las lecciones más importantes para los grupos progresistas y para la gente de izquierda es que si quiere llegar a un espacio de gobierno, tiene que tener muy claro que existen un conjunto de intereses económicos que se reflejan a través de un conjunto de aparatos como la prensa, que en muchos casos pueden desatar una guerra muy fuerte, ¿no? Y entonces cuando uno quiere ser un gobierno independiente o quiere plantear un conjunto de reformas que pueden no afectar a la población, sino afectar a intereses económicos organizados, que tienen mucho poder, ocurre lo que ha ocurrido, ¿no? Nosotros, yo en particular además, fui presidenta de la comisión investigadora del caso Comunicore, un caso de corrupción que vincula al actual alcalde de Lima, reelecto alcalde de Lima, y que nos supuso un enfrentamiento muy grande con una persona con mucho poder mediático, con mucho poder en la opinión pública, y que creo que igual debimos hacer. Si tú me preguntas en esta distancia si es que yo cambiaría de opinión, te diría que no. Creo que hubieran hecho una gestión nueva y sobre todo gente joven que entre a espacios de gobierno y que no esté dispuesto a fiscalizar, entonces mejor que no entre al espacio de gobierno, ¿no? Aunque ha pasado un mes nada más del inicio de la nueva gestión municipal, se ha hablado ya de de que el nuevo alcalde de Lima, Luis Castañeda, está desmontando varios de los programas o proyectos que había ejecutado Susana Villarán. ¿Esto está ocurriendo? Mira, el señor empezó con una triste noticia que fue despedir a 3.000 personas. Toda gestión puede hacer cambios, siempre ha ocurrido, pero no permitir que por lo menos, digamos, 3.000 personas, un número bastante grande de personas, estén en una etapa de prueba y poder revisar si es que su funcionamiento es correcto o no, la verdad ya deja mucho que desear. ¿Qué cosas se están desmantelando? Se están desmantelando los programas sociales. La Municipalidad de Lima creó una gerencia de la mujer. Esta gerencia de la mujer tenía programas especiales para lucha contra la violencia, tanto en Casa de Refugio, el Guarmihuasi, que creó la municipalidad, como algunos programas, por ejemplo, como Varón No Seas Violento, que era un trabajo de soporte no solo a la mujer, porque muchas veces, y es correcto, atendemos a la víctima, que tiende a ser la mujer quien sufre directamente la violencia, pero en este caso era también atender al agresor, es decir, intentar que el agresor dejara esa práctica, digamos, ¿no? Y también entendiera que tenía un problema, ¿no? Entonces, este tipo de programas han sido desactivados. De hecho, las personas responsables que estaban ahí empezaron esta nueva gestión sin personal para poder atender casos que ya estaban siendo atendidos por la municipalidad. Eso es algo que debe cuestionar éticamente el señor Castañeda, sobre todo por la preocupación, ¿no? Y por el tema que tiene que ver con cuál es el objetivo de un gobierno local, ¿no? Y si el gobierno local atiende o no este tipo de emergencias. Y el otro sector que ha sido desactivado es la gerencia de cultura. La Municipalidad de Lima tuvo desde un inicio programas muy interesantes como el de Cultura Viva Comunitaria. Ahí regidores como Lula Martínez, por ejemplo, iniciaron un proceso que no fue, si quieres, una idea de Susana Villarán, ni una idea de una persona aislada de la gestión, sino fue parte de todo un proceso en los distintos barrios de Lima, intentando recoger lo que era un movimiento de cultura popular, de cultura barrial, para intentar crear este movimiento de cultura viva, ¿no? Y eso también ha sido desactivado, el programa de Huacas ha sido desactivado y aparentemente ahora se va a desactivar la reforma del transporte, lo que realmente sería grave. Quienes conocen la ciudad de Lima saben que es una ciudad colapsada. Que ha sido más el eje de esta gestión, ¿no? Pero justamente también fue el que más resistencias tuvo, y en ese proceso seguramente ha habido errores. Lo que quisiera preguntarte es, ¿qué errores han identificado ustedes de la gestión
que finalmente hizo que, a pesar de que se le reconoce a Susana Villarán muchas virtudes como persona más que como política, ha tenido un resultado bien pobre en las últimas elecciones, ¿no? Yo distinguiría cosas. Una cosa es la performance en la gestión y las decisiones de reforma, y otra cosa son los temas más, si quieres, de performance política o de intento de vinculación con el electorado, ¿no? En el tema de gestión, la reforma del transporte en particular debía combinar tres tipos de acciones, ¿no? Una acción reguladora, que se hizo y se completó, una acción de reordenamiento, que tuvo su primera fase en los corredores de integración y que ahora el señor Castañeda ha bloqueado, es decir, los segundos corredores de integración y los de alimentación han sido suspendidos, no hay proceso de licitación, a pesar de que ya estaban las bases y todo, digamos, como que planteado legalmente para que siguiera para adelante. Y hay una tercera etapa que no es del municipio y que tiene que ver con las inversiones del gobierno nacional. Muchas veces la gente dice, ¿por qué no hacen trenes? Pues porque el municipio no puede pagar un tren. A veces hay que entender que la magnitud de los costos de una obra no los puede asumir los gobiernos locales o los gobiernos regionales, y a veces los tiene que asumir el gobierno nacional. Entonces, un sistema de trenes y un sistema de metro es un sistema que requiere una inversión del gobierno nacional y que, querramos o no, el MTC guarda para sí mismo la competencia, ¿no? Entonces, suponía una articulación con los distintos niveles de gobierno, ¿no? Entonces, ahí no es un tema solo de la gestión municipal, sino que depende de una articulación mayor. Sobre bueno, vamos a los errores. Sobre el tema ¿Qué errores? Mira, yo creo que en la gestión se cometieron 3 errores. Uno primero fue no fortalecer una gestión con sectores populares. Muchas veces la gente de izquierda cree que los sectores populares van a votar por uno porque uno es de izquierda. De por sí. Y eso está mal, eso no se debe creer, porque en realidad en el país el Estado ha tenido una presencia deficitaria para la mayoría de la ciudadanía. Y en muchos casos la relación entre el Estado y la ciudadanía fue una relación clientelar y es una relación establecida a través de muchísimos gobiernos. Muchos lo identifican con el fujimorismo como el inicio, pero se mantuvo en la época de Toledo, se mantuvo con el señor Alan García, y en muchos casos tiende a ser la manera en que muchos dirigentes y sectores populares entienden la relación con el gobierno local, ¿no? Y entonces creo que el gobierno de Susana Villarán y quienes la acompañamos planteó un conjunto de reformas de largo aliento, pero no atendió, si quieres, demandas de corto plazo, inmediatas, que requerían una atención rápida, digamos, ¿no? Entonces, si bien a partir del segundo año se montó un programa popular muy importante, Barrio Mío, que atendía directamente problemas de situación de emergencia en las zonas de ladera, muros de contención digamos, intervenciones urbano-integrales, creo que llegó un poco tarde, tomando en cuenta que nosotros ya teníamos una guerra desatada, ¿no? La segunda cosa, y que sí creo que es un error, que además generó mucha distancia entre Susana y su partido y otros partidos como el mío durante la gestión, fue la decisión de no responder políticamente a Castañeda al Ocio, ¿no? Entonces, nosotros fuimos una gestión acosada desde un primer momento. Si tú revisas, y a veces es importante reflexionar, ¿no? Si uno ve periódicos como El Comercio, que hoy además es un periódico que tiene la concertación de medios a nivel nacional, ellos en noviembre del año 2010, es decir, cuando nosotros habíamos ganado las elecciones, pero todavía no habíamos ni siquiera puesto un pie en la Municipalidad de Lima, ya tenía un titular que decía, se les puede revocar. Entonces la revocatoria, si bien es un instrumento ciudadano para evaluar a una gestión, también a veces ocurre, como en este caso, que es un instrumento político que se pone a operar desde el primer año. En el mes número 2 de nuestra gestión, en febrero, el Partido Solidaridad Nacional, a través de 2 de sus voceros, anunciaron ya que estaban montando comités de revocatoria. ¿Por qué? Porque estábamos en pleno proceso de investigación del caso Comunicore. Entonces nosotros debimos responder políticamente a eso, y lo que se intentó fue más bien hacer una respuesta desde gestión, y creo que ese fue un segundo error muy grande, ¿no? Y el tercero, sobre el resultado electoral final, mira, nosotros no participamos del proceso electoral, tuvimos una discrepancia sobre la manera en la que finalmente se presentó Susana. Nos parecía que no debía centrarse una campaña en una persona, sino más bien en un proyecto, y creíamos además que tenía que ser fruto de un proceso democrático de definición de candidaturas, cosa que no ocurrió. Y bueno, entonces nosotros simplemente nos abstuvimos, no estuvimos de acuerdo con presentar otra candidatura, porque nos pareció una irresponsabilidad dividir el voto, pero tampoco participamos de la campaña, ¿no?